Índice del dólar canadiense, 12 meses. Lo primero que nos salta a la vista es una secuencia de máximos cada vez más bajos y una secuencia de mínimos cada vez más bajos. Lo primero que podemos hacer es marcar nuestro respectivo canal. Fíjense que es un canal, pero es un canal casi que direccional. Este es un activo eh, que tenemos registro en esta plataforma desde el año 2007. Ok, lo podemos marcar así, pero fíjense que a pesar de que tiene su impulso, retroceso, impulso, se ve bastante direccional. No se ve armónica. Si lo marcamos al revés, sería algo como esto. Ok, ya ustedes saben que realmente se marcan en los puntos de control. En este punto, como aún no tenemos uno acá, en estos momentos lo tenemos marcado así provisionalmente. Porque si el punto, por ejemplo, te lo explico para que quede claro, porque sé que visualmente es más fácil que quede la idea a que una persona que esté solo hablando. Lo que antes era soporte se convierte en resistencia. Si nosotros marcamos aquí el soporte, fíjense que fue exacto. Impulso, retroceso, impulso. Pero no nos queda claro aún la parte alta del canal. Entonces, al nosotros tomar como guía los soportes que ha dejado el precio, nos quedaría un canal como este. Pero recuerden que el canal que tiene realmente validez es la línea donde el punto de control ha superado el mínimo anterior en estos casos. Aquí ya lo superó, evidentemente. Lo superó, pero se regresó nuevamente. Ahora, como les digo, el canal real sería algo así. Sería algo así y me quedaría aquí bien, como ya lo vieron anteriormente, bien desacotado ahí. Entonces, lo pongo así en estos momentos para que visualmente lo podamos ver un poco más armónico, pero saben que lo pueden cambiar. Ahora bien, eso es lo que tenemos en canales. Borramos estas rayas, esta incluso la podemos dejar. Ok, ¿qué más podemos ver aquí? Ya marcamos nuestra secuencia de mínimos cada vez más bajo y de máximos cada vez más bajo. Tenemos nuestro punto de control validado, que es este, él hace su retroceso, cae y el nuevo mínimo superó el mínimo anterior. Perfecto. ¿Qué es lo otro que vamos a hacer? Medir nuestro recorrido mínimo anterior a ver hasta dónde podría llegar el precio. Y técnicamente, según este registro, el precio podría llegar a la zona de los 61. ¿Qué otra cosa nos muestra este gráfico? Un imbalance por acá, justo hasta esta zona, un evidente imbalance. ¿Qué otra cosa podríamos medir aquí? Nuestro Fibonacci desde el impulso hasta el mínimo, que sería este. Fíjense que según el Fibonacci, este es el último mínimo que nos ha dejado el precio, que ha sido tocado una, dos y en tres ocasiones. La primera vez que tocó esa zona fue en el 2016, luego en el 2020 y en el 2025. Tocó ese punto sin ser superado, rechazando el precio esa zona. ¿Qué podríamos pensar que pudiese hacer el precio según la información que tenemos hasta ahora? Pudiésemos pensar que el precio podría regresarse, hacer su retroceso normal del impulso hasta el área de los 50 o del 61,8, según el registro que tenemos y según la teoría que nos dicen los libros, que luego de un impulso podría venir un retroceso de al menos un 50%. Ese sería uno. Pero no podemos olvidar de que aquí también tenemos un impulso. Desde este máximo hasta este mínimo tenemos otro impulso. El precio podría ser
esto hasta la zona del 50 y seguir cayendo. Entonces, esto es, el análisis técnico es así como la Matrix. Entonces tú vas abriendo, abriendo, o bueno, vamos a explicarlo mejor como una rosa. Tú vas abriendo, abriendo, abriendo capas. Entonces, todo lo que haces en 12 meses te puedes ir o sea, temporalidad por temporalidad hasta llegar incluso a segundos. Esta plataforma me los da hasta segundo, un segundo. En un segundo también puedes hacer lo mismo que estamos haciendo acá. Ok, entonces el precio podría ser estas cosas. Ahora bien, lo borramos porque son especulaciones. Ahora, dejamos el Fibonacci macro que tenemos. El precio tiene pendiente a recuperar un imbalance y tiene su recorrido mínimo anterior. Ok. Si leemos un poco esta zona de consolidación, como siempre lo decimos, ¿qué puede hacer el precio en una zona de consolidación luego de un impulso? Solo dos cosas. Bueno, vamos a decir ahora que tres, porque subir, bajar o quedarse lateralizado sería la tercera, pero siempre decimos subir o bajar, porque lateralizado no está haciendo nada, ahí nadie está ganando, por el contrario, están perdiendo y tienen las inversiones ahí paradas sin generar. Ok, eh, si nosotros marcaríamos un posible patrón de continuidad, sería algo así como que onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 y onda 5. Pero nosotros quisiéramos saber hasta dónde llegaría el retroceso de la onda 4. Y bueno, ya habíamos marcado un FIBO. Vamos a dejarlo aquí. Este FIBO le vamos a cambiar el color. Lo colocamos naranja. De este impulso podríamos decir que el precio, ya lo habíamos dicho, subir hasta el área de los 50 y caer. Perfecto. En ese caso, se marcaría un, una directriz uniendo todos las zonas de acuerdo. Sería algo como esto. Pero por lo pronto, esto es lo que nosotros especulamos según nuestro análisis técnico, ¿cierto? Y aquí nuestras zonas de acuerdo es algo así. Ahora, podríamos decir que el precio podría ser esto, llegar al 50 antes de seguir cayendo. Pero si nosotros marcamos lo que hay realmente, lo que hay realmente es, eh, vamos a marcarlo con el rectángulo que queda más derecho. Lo que realmente tenemos hasta los momentos es esta resistencia. Porque si nosotros marcáramos realmente las zonas de acuerdo, algo así, bueno, nos quedaría algo así, nos quedaría una bandera allí. Entonces, mediríamos desde el punto 1 hasta el punto 2 y donde rompa, allí quedaría. Esto quedamos que lo hacíamos naranja para no perdernos cuáles son los patrones de continuidad y cuáles son los patrones de cambio. Ok, y aquí borramos esto y marcamos las ondas como se debe marcar. Tenemos la onda 0, la onda 0, onda 1. Fíjense que aquí hay algo interesante. Podríamos decir que esta es la onda 2, onda 3, onda 4 y ya él podría romper aquí. En teoría debería de... Técnicamente su ruptura era aquí. Véanlo bien, técnicamente. ¿Por qué? Porque este es mi onda 1, es el primer toque. El segundo toque es este, el tercero aquí que lo hizo con esta, fíjense, con esta cola, y este es el cuarto, en realidad es aquí. Sería onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 y onda 5. El precio no rompió. Ok.
Eh, no ha roto, ojo, porque él aquí ya hizo una súper envolvente y él podría aquí bajar sin problema. Esa es nuestro patrón de continuidad. Pero, como les dije antes, el precio podría subir hasta esta zona del 50% y nos quedaría ya, bueno, fíjense, no tengo ni que cambiarlo. No, no tengo ni que cambiarlo porque si el precio viene onda uno, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5 y sube, no, aquí se me acabaron las ondas, porque en realidad es así. Las ondas helio son 5. Si lo hacemos con este, para que ustedes vean la idea, 4 ondas 5, fíjense que él podría llegar a esta zona entre el 50 y el 60 antes de caer. Ahora bien, de lo que tenemos, eso es lo que podemos ver claramente en una temporalidad de 12 meses, que en teoría ya debió de haber roto esta bandera. Ahora bien, ¿qué otra cosa podemos ver? Si nosotros marcamos eh, que nos buscamos a especular aquí, nosotros podríamos decir que esta parte es un hombro, esta es la cabeza, que el precio podría llegar al 61,8, incluso más arriba, porque recuerden que la teoría nos dice que si el precio cierra por encima del 61,8, las probabilidades de que el precio siga esa dirección son altas. Imaginemos que el precio llegue hasta esta resistencia, justo, justo esta resistencia, la que tiene como punto de control, luego vuelva a bajar hasta la zona del otro hombro y suba. Podría suceder algo así. Podría suceder algo así. Pero ¿qué tenemos hasta ahora? Esto es especulación. Pero ¿qué tenemos hasta ahora? Hasta ahora solo tenemos una resistencia en un punto de control. Bueno, aquí estaba un poco más arriba porque estaba marcando este soporte que lo rompió y podría llegar hasta aquí. Si yo marco la resistencia de mi punto de control, que es un poco más abajo, vamos a cambiarla a un color gris para que no se confunda con, la, con el soporte. Vamos a suponer aquí tenemos nuestra resistencia, que es nuestro punto de control, porque este fue el retroceso y el impulso superó el mínimo anterior. Y medimos desde aquí, que es eh, el último mínimo que ha hecho, cuando lo rompa, nos dice que el precio podría llegar a la zona del 50%. Miren lo exacto que es el análisis técnico. Entonces, eso es lo que nos está diciendo este registro que ha dejado el activo hasta el momento. Un posible patrón de continuidad o un posible patrón de cambio. Pero el patrón de cambio no es que ya se fue, no, no se ha ido, simplemente estaría haciendo su retroceso para continuar la bajada. Eso es lo que nos podemos, lo que vemos, lo que nos muestra el activo hasta este momento. Y aquí vemos claramente que se llegaría a la zona entre el 50 y el 61,8. Y de continuar, bueno, ya se los había marcado un posible hombro, cabeza, ay, no es aquí, hombro, es la onda 1. La cabeza es esta, no es esta onda 3. ¿Por qué? Porque esto solo dejó una cola y aquí me dejó eh, decisión, acuerdos, no dejó cola ni mecha, sino que dejó cuerpos. Podría llegar a la zona, volver a bajar un poco y subir. Entonces, miren, posible patrón de continuidad y posible patrón de cambio, como en todos los análisis, como en todos los activos, como en todos los. Ok, eso es lo que tenemos hasta ahora. Ahora bien, necesitamos saber si ya el precio hizo el retroceso. Fíjense que nosotros metemos un poco la lupa de este impulso bajista y marcamos un Fibonacci. Nos dice que el precio llegó justo, 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 miren,
al 61,8, es decir, el precio no cerró por encima del 61,8. Si vemos un poco digamos, debilidad, o no debilidad, de probabilidades. Aquí vemos es un poco de probabilidades de que el precio quisiera iniciar un cambio. ¿Por qué? Porque cerró por encima del 50%. Pero nosotros no lo tomamos como ya la decisión, simplemente se está asomando allí algo. La decisión la tenemos confirmada cuando nos hace envolventes como esta, que el precio de cierre de la vela fue por debajo de la apertura de la anterior. En este caso no es así, simplemente fue un impulso retroceso normal, rebotó en el 61,8 y técnicamente estaríamos esperando que el precio continúe su bajada normal. Esto es la información que tenemos en 12 meses. Lo cerramos un poco para recordar posible patrón de continuidad, posible patrón de cambio. De hacer el cambio hacia arriba llegaría a la zona del 50% según el recorrido mínimo anterior y de continuar bajando llegaría un poco, vamos a medir esto de nuevo, aquí del 1 al 2, perfecto, bueno, dependerá de dónde rompa, fíjense que si él hubiese hecho la ruptura aquí, llegaba justamente al recorrido mínimo anterior de la bajada esta grande. Si rompe un poco más abajo, llegaría más o menos a esta zona, cerca de la zona del recorrido mínimo anterior que ya nombramos. Ok, vamos bajando de temporalidad y vemos que nos trae 6 meses. Fíjense que en 6 meses está más claro el posible hombro, cabeza, hombro. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el impulso retroceso, luego hace un impulso que supera el mínimo anterior y hace un rechazo con una vela súper envolvente alcista y de decisión. Ok, eso es lo que tenemos por acá. Un detalle importante que podemos ver en 6 meses es que esa vela envolvente alcista cerró por encima del 61,8. Entonces ya aquí el gráfico nos está dando otra información. Entonces cuando nosotros vemos este tipo de situaciones, ya aquí tenemos un rechazo, rechazo y este es otro rechazo, ya aquí la cosa está cambiando un poco. Ya aquí me está dando señales de que el precio quiere subir a recuperar seguramente el imbalance o simplemente a retestear la zona del soporte que rompió en periodos anteriores. Ahora bien, en ese caso, ¿qué haríamos? Nosotros medimos ese impulso alcista, lo colocamos de color turquesa, y vemos, ok, él cerró, el precio bajó hasta la zona del 50% y subió. Ahora bien, en este momento el precio se encuentra bajando, que tenemos que estar atentos a esta zona. ¿Por qué? Porque ya el precio me dijo que hubo un cambio de flujo. Dijo que hubo un cambio de flujo y lo más seguro es que el precio vuelva a rebotar aquí. Ahora bien, nos quedamos con esta idea, ya que ya aquí hubo un cambio, en 6 meses hubo un cambio de flujo. Muy bien. Ahora que estoy pensando, yo no estoy pensando en ventas, porque las ventas, yo tendría que pensar en ventas aquí arriba, pero aquí abajo pienso en compras. Nos vamos a 3 meses y es la misma situación. Fíjense que hizo un doji, la vela cerró por encima de la apertura de la vela anterior. Aquí estas velas muy pequeñas, las ventas sin fuerza, y bueno, está como consolidado allí. Nos vamos a un mes y en un mes, ¿qué tenemos? En un mes vamos a marcar esta resistencia que tenemos por acá. ¿Qué sucede cuando si el precio rompe esta resistencia? Necesitamos saber hasta dónde el precio podría llegar. Y según esto, el precio podría llegar a esta zona. ¿Y qué zona es esta? El soporte que rompió en periodos anteriores. Lo que estamos diciendo es que el precio podría venir a retestear esta zona que sería la clavícula del posible hombro, cabeza, hombro. Y fíjense cómo es esto de exacto y de matemático. Estamos en un mes. Entonces, fíjense, el precio viene con velas muy decididas. Eh, el, el rechazo también lo hace con velas decididas.
Y bueno, el precio actualmente se encuentra allí un poco eh, consolidado, en una pequeña zona de consolidación. ¿Qué más podríamos ver aquí? Si nosotros le metemos bien la lupa, aquí podríamos ver, fíjense, un posible hombro, cabeza, incluso aquí así, hombro, fíjense, hombro, cabeza, hombro, un patrón de cambio para un retroceso más profundo o incluso allí donde dejó ese soporte. Que nos vamos a una temporalidad más pequeña en una semana. En una semana está mucho más claro, mírenlo, hombro, cabeza, hombro. Ustedes lo pueden ir ajustando, está súper, súper más claro, hombro, cabeza, hombro. Vamos a colocarlo a turquesa y podemos remarcar, recalcular la distancia. Fíjense que es exactamente la misma, no cambió. Ok, es lo que tenemos. Fíjense que la directriz que les había marcado del canal, que no les borré, fíjense que en este caso está pasando justo, fíjense, si nosotros hacemos una directriz así, bueno, sería aquí, en este retroceso que superó todos estos mínimos. En sí la directriz sería aquí, en zonas de acuerdo. Fíjense que el precio ya rompió la directriz y veremos si lo usa como soporte. Si lo usa como soporte para continuar la subida. Eso es en una semana. Entonces en una semana no ha dado, nos dio aquí este impulso alcista. Fíjense que cuando se fue el precio, fíjense que todo aplica a todas las temporalidades, como siempre lo digo. El precio se fue direccional, luego rebota con fuerza y vino que a buscar este imbalance que había aquí, pequeño. Bueno, no era mucho, no veía bien esta mecha, ok. Pero si medimos el Fibonacci, podríamos ver que vino a buscar. Si hacemos un impulso aquí, el precio está rebotando ¿dónde? Justo en el 50% de Fibonacci. Exacto. En una semana aún no tenemos solo este rechazo, que aquí nos dejó una resistencia que superó, que podría hacer el precio rebotar allí, y si no, eh, seguiré bajando hasta lo que marcamos en la temporalidad más alta. Y si nos vamos a un día, lo que ya marqué en una semana, fíjense. Él aquí hizo un doble piso prácticamente. Podríamos pensar que o el precio viene aquí a rebotar aquí o a rebotar aquí. Aquí abajo. Fíjense que aquí podría estar dando señales en un día. Entonces, bueno, básicamente lo que tenemos es esto. Aquí el precio rompió esta resistencia. Si medimos, este lo subimos un poco más en las zonas de acuerdo y bajamos, fíjense que el precio, vamos a medirlo exacto, porque esto es exacto. Se dicen que son zonas, pero es súper exacto. Allí. El precio podríamos decir que hizo su recorrido mínimo anterior ya, miren, exacto, súper, súper exacto. Y vieron cómo se hace de fácil, fácil y sencillo. Ahora bien, eso es todo lo que tenemos en este activo. Este es el índice de el dólar canadiense y bueno, ya vieron la información, el análisis fundamental que más o menos les dejé en el contenido, de que va muy de la mano con el dólar, pero con el dólar, perdón, con el petróleo, pero de acuerdo a las situaciones que han sucedido en los últimos días, eso podría dejar de ser así, al menos por este año. Entonces, bueno, les dejo allí los videos y la información para que se documenten un poco. Entonces, miren, si entran allá abajo, ya saben, tienen todo este recorrido, por lo menos hasta esta zona. Y si no, bueno, va a subir un poquito más y seguir cayendo. Bueno, todo por este activo. Espero lo hayan entendido, lo disfruten y cualquier
preguntas, no duden en escribir. Éxito en sus inversiones y feliz día.